Bienvenidos, estimados alumnos, a este video tutorial de la asignatura de matemática en el cual estaremos abordando o aplicando los contenidos referentes a lo que son los productos notables. Estaremos analizando las aplicaciones que tienen cada uno de estos productos notables al momento de resolver ejercicios prácticos sobre los mismos. Es un placer estar compartiendo con ustedes este video el día de hoy, y el mismo está siendo elaborado para el curso de octavo grado del Colegio Autista Belén. Espero que se encuentren muy bien, que el Señor los esté protegiendo y obviamente, ¿verdad? También espero que ustedes se estén preparando, ya que el día de mañana tendremos nuestro examen parcial. Para iniciar, estaremos abordando las aplicaciones que tiene el cuarto producto notable, que es el producto de binomios con un término en común. Con respecto a este producto, nosotros debemos analizar que dicho producto consiste en el producto de dos binomios que tiene uno de sus términos en común, y su desarrollo es el siguiente. Ahora, un aspecto muy importante: cuando nos referimos a tener un término en común, literalmente nos referimos a que en ambos binomios debe haber un término igual. Si analizamos la fórmula, acá tenemos en el primer binomio, todo lo que está dentro del primer paréntesis es el binomio número 1. Lo que está en el segundo paréntesis es el binomio número 2. ¿Cómo nos damos cuenta que es un binomio? Por el signo. Como pueden observar acá en el segundo binomio, hay un signo más. Eso obviamente nos indica que tenemos dos términos, o sea, tenemos dos monomios, que al formar parte, que al unirse por medio de un signo, se transforma en un binomio. Entonces, en el primer binomio nosotros tenemos la variable a y la variable b. En el segundo binomio tenemos la variable a y la variable c. El cuarto producto notable se aplica solamente cuando tenemos un término común al multiplicar dos binomios. O sea, tenemos el mismo término en ambos binomios. Acá la variable a sería el término común. Y la ecuación nos indica que cuando tenemos estos términos de esta manera, entonces vamos a elevar el término común al cuadrado más el término común multiplicado por el segundo término del primer binomio más el segundo término del segundo binomio más la multiplicación de los segundos términos de ambos binomios. Solamente para aclarar, primer término del primer binomio es la variable a, segundo término del primer binomio es la variable b, primer término del segundo binomio es la variable a y segundo término del segundo binomio es la variable c. Entonces, cuando nosotros nos referimos a término común, recuerden que es al término que se encuentra repetido, por así decirlo, en ambos binomios. Entonces, el término común lo vamos a elevar al cuadrado. Luego vamos a poner un signo más y vamos a ubicar nuevamente el término común, pero ahora va a estar multiplicando. El paréntesis indica una multiplicación. El término común va a multiplicar al resultado que obtengamos cuando sumemos el segundo término del primer binomio, que en este caso es la variable b, más el segundo término del segundo binomio, que en este caso es la variable c. Luego ponemos nuevamente el signo más y ubicamos el segundo término de ambos binomios a manera de multiplicación, b por c. Vamos a analizar la aplicación en un ejercicio. Comprueba la igualdad y tenemos esta expresión. Tenemos en el primer binomio x más a y en el segundo binomio tenemos x más b. De acuerdo a la fórmula, nosotros vamos a comprobar que esta igualdad en realidad es correcta. X más a por x más b, según la igualdad, va a ser igual a tener x al cuadrado más x por a más b más a por b. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar? Vamos a multiplicar la expresión término a término y luego vamos a reducir aquellos términos que sean semejantes. Entonces, cuando decimos multiplicar la expresión término a término, es la propiedad distributiva. Si recuerdan, esta propiedad consiste en que esta variable x, la x del primer binomio, va a multiplicar a la x del segundo binomio y también va a multiplicar a la b del segundo binomio. Luego vamos a ubicar el signo más y vamos a multiplicar el segundo término del primer binomio, o sea, esta letra a, por los dos términos del segundo binomio, o sea, a por x y luego a por b.
Entonces, multiplicando término a término nos quedaría de esta manera. La primera variable del primer binomio lo vamos a multiplicar por el segundo binomio, obviamente por los dos términos del segundo binomio, que sería x por x y luego x por b. Acá está representado. Luego ponemos el signo más y luego multiplicamos el segundo término del primer binomio, que en este caso es la variable a, por ambos términos del segundo binomio. Sería a por x y luego a por b. Una vez que nosotros hacemos la multiplicación, obtenemos este resultado. Vamos a analizar x por x. Nosotros acá tenemos una multiplicación de bases iguales, x y x. Entonces aquí vamos a jugar con las leyes de las potencias. Multiplicación de potencias de igual base. El exponente de la variable es la unidad. Todas estas variables están elevadas al exponente 1. Entonces, de acuerdo a la ley de las potencias, de multiplicación de potencias de igual base, vamos a escribir la misma base, que sería la x, y sumamos los exponentes, o sea, 1 más 1 nos da igual a 2. Luego tenemos que multiplicar x por b. Como son variables diferentes, solamente las vamos a escribir, más x por b. Luego sería a por x. Como son variables diferentes, solo las vamos a escribir y sería más a x y luego más por más es más a por b. Nos queda ab porque son variables diferentes. Ahora, si analizamos, en este punto no tenemos el mismo resultado que nos dan en el problema. Sin embargo, vamos a revisar los términos de nuestro polinomio y encontramos que tendríamos xb y ax. O sea que en el segundo término y en el tercer término de la expresión tenemos un término común, que es la variable x. Ya tenemos la misma variable con el mismo exponente tanto en el segundo como en el tercer término. Tenemos la misma variable. Para ello nosotros vamos simple y sencillamente a sacar un factor común. ¿Ya? Entonces tendríamos x cuadrado más x por b más a. ¿Por qué hacemos esto? Porque una vez que nosotros multiplicamos x por b, obtenemos xb. Y cuando multiplicamos x por a, obtenemos ax más ab. Y de esta manera ya demostramos que la igualdad es válida y que la igualdad es correcta. En resumen, al aplicar el cuarto producto notable, nosotros vamos a evitar realizar ese procedimiento de multiplicar paso a paso, término a término, o sea, de aplicar la propiedad distributiva, y vamos a aplicar un procedimiento un poco más directo, un poco más sencillo, ya que lo único que debemos hacer es identificar cuál es el término común, y lo vamos a aplicar en el siguiente ejercicio. En los siguientes ejercicios. Acá tenemos la ecuación del cuarto producto notable. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la fórmula, nosotros lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el término común. Para ello, nos vamos a guiar por los binomios que tenemos dentro de los paréntesis. En el primer binomio tenemos 5a al cuadrado menos 3. Y en el segundo binomio tenemos 5a al cuadrado menos 20. En el binomio número 1, esto que estoy señalando, el primer término es 5a al cuadrado y el segundo término es 3. En el segundo binomio, el primer término es 5a al cuadrado y el segundo término es 20. Entonces, como podemos observar, tenemos 5a al cuadrado en el primer binomio y 5a al cuadrado en el segundo binomio. Tenemos un término común. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a guiar con la ecuación. Según la ecuación, el término común se eleva al cuadrado. 5a al cuadrado lo elevamos al cuadrado. Luego sigue el signo más. Ponemos nuevamente el término común, que en este caso es 5a al cuadrado, lo ponemos. Y dentro del paréntesis vamos a ubicar el segundo término del primer binomio y el segundo término del segundo binomio. Dentro del paréntesis, en la ecuación aparece el signo más. En este caso ya está el signo menos. Es muy importante, hago un paréntesis. Es importante que tomen en cuenta que en el tercer producto notable, el signo con el que se encuentran ubicados los segundos términos en ambos binomios se toma en cuenta. ¿Ya? Es muy diferente al primer y al segundo producto notable. En el cuarto producto notable, nosotros tomamos en cuenta el signo de los términos. En este caso, el segundo término es negativo. Y acá el segundo término también es negativo. Por esa razón ponemos menos 3, donde está b, y acá sería más
menos 20. Pero como más por menos es menos, solamente ponemos menos 20. Luego seguiría el signo más y ubicamos dentro de paréntesis el valor numérico que representa a la variable b. En este caso sería menos 3, multiplicado por el valor numérico que representa a la variable c, que en este caso sería menos 20. Recuerden, acá sustituimos el segundo término del primer binomio multiplicado por el segundo término del segundo binomio. Ahora vamos a desarrollar las potencias, a desarrollar las adiciones o sustracciones, al igual que las multiplicaciones. En esta parte de acá es importante que recuerden que la potencia afecta tanto al factor numérico, que sería el 5, como al factor literal, que sería a al cuadrado. No pueden aplicar potencia solamente al factor literal y dejar el factor numérico igual. Así como tampoco pueden aplicar la potencia únicamente al factor numérico y dejar el factor literal igual. Acá tendríamos 5a al cuadrado elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a tener 25 por 5, lo que nos dará 25. Y a al cuadrado elevado al cuadrado es igual a tener la aplicación de potencia de una potencia. Nos quedaría de esta manera. Como les decía, 5 al cuadrado es 25 y a al cuadrado elevado al cuadrado es igual a tener a elevado a la 2 por 2 y 2 por 2 es 4. Entonces 5a al cuadrado elevado al cuadrado es 25a a la cuarta. Ahora acá vamos primero a resolver lo que está dentro del paréntesis. Menos 3 menos 20 es una adición de números enteros negativos. O sea que tendríamos que sumar números enteros negativos y nos va a dar igual a menos 23. Acá tendríamos menos 23. Esto ahora se tiene que multiplicar por el término común, que sería 5a al cuadrado. Y multiplicamos primero los signos. Menos por más es menos y 5 por 23 nos dará 115. Como dentro del paréntesis no tenemos ninguna variable, la a al cuadrado solamente la bajamos. Ahora acá tendríamos una multiplicación tanto de números enteros como de signos. Menos por menos nos da más y más por más es más. 3 por 20 nos dará igual a 60. O sea que 5a al cuadrado menos 3 multiplicado por 5a al cuadrado menos 20 es igual a tener 25a a la cuarta menos 115a al cuadrado más 60. Segundo ejercicio. El término común en este punto es la variable a. Término común es que tengamos tanto coeficiente numérico o factor numérico como factor literal. Y recuerden que el factor literal incluye a los exponentes. Acá tenemos variables repetidas. Tenemos ax y tenemos ax. Pero en el caso de la x del primer binomio está elevada al cuadrado, mientras que la x del segundo binomio está elevada al exponente 1. Entonces nosotros vamos a buscar un término común que obviamente debe tener el mismo factor numérico y el mismo factor literal. Y en el factor literal nos referimos a la variable y al exponente. O sea que acá el término común es a elevado a la cuarta. De acuerdo a la ecuación que tenemos en esta parte de acá, vamos a elevar a la cuarta al cuadrado, seguido de a la cuarta, que es el término común, multiplicado por los segundos términos. Acá tenemos más. Pueden observar que acá tenemos más, pero acá la x está negativa. Y más por menos nos dará menos. La primera x o la x del primer binomio también está negativa. Entonces tendríamos menos x cuadrado menos x más menos x cuadrado multiplicado por menos x. Y de esa manera, ¿verdad? Es que nosotros ya aplicamos la ecuación. Ahora vamos a desarrollar las operaciones. Si tenemos a la cuarta elevada al cuadrado, indica que tenemos que aplicar potencia de una potencia, ya que tenemos una variable cuya potencia es indiferente de la unidad elevada a otra potencia. Entonces, a la cuarta elevada al cuadrado será igual a tener a la octava. ¿Ya? Será igual a tener a la octava, ya que tendríamos a la elevada a la 4 por 2 y 4 por 2 nos va a dar igual a 8. En esta parte de acá
es muy importante tener en cuenta los siguientes factores. Cuando nosotros estamos multiplicando bases iguales, aplicamos las leyes de las potencias. Pero cuando nosotros tenemos esto que está dentro del paréntesis, estaríamos sumando el factor numérico de ambas variables. Menos x cuadrado menos x será igual a tener menos 2x al cuadrado. Oh, ok. En esta parte de acá solamente vamos a corregir. Menos x cuadrado menos x es igual a tener, ¿verdad? Menos una aplicación de la propiedad distributiva. Perdón, en esta parte de acá nosotros no podemos adicionar los factores numéricos porque las variables tienen exponentes diferentes. Entonces, cuando tengamos esto, lo que vamos a aplicar es la propiedad distributiva. A la cuarta va a multiplicar tanto a la variable x que está elevada al cuadrado como a la variable x cuya potencia o exponente es la unidad. Acá sí, acá vamos a multiplicar bases iguales, entonces vamos a aplicar la potencia, multiplicación de potencias de igual base. Multiplicamos primeramente los signos y nos quedaría de esta manera. Como les había dicho, a la cuarta elevada al cuadrado es igual a tener a la octava, más por menos es menos, a la cuarta por x cuadrado es igual a tener a la cuarta x cuadrado. Más por menos es menos y a la cuarta por x es igual a tener a la cuarta por x. Menos por menos es más y más por más es más. X al cuadrado por x se escribe la misma base y los exponentes se suman. Esta variable x está elevada al cuadrado y esta variable x está elevada al exponente 1. Y 2 más 1 nos dará igual a 3. En este ejercicio la respuesta puede quedar expresada de esta manera o podemos factorizar el segundo término con el tercero. Ya podemos factorizar tanto el segundo término como el tercer término y de esa manera también podemos representar nuestra respuesta. Ahora, si queremos aplicar al cuarto producto notable a ejercicios donde no aparezcan variables, simple y sencillamente vamos a adecuar las representaciones numéricas a un orden que nos permita aplicar nuestra fórmula. Por ejemplo, 213 más 200 por 215. Si queremos aplicar el cuarto producto notable, debemos llevar esa multiplicación a la formación de dos binomios que tengan un término en común. En este caso, yo seleccioné 210 más 3, nos dará 213, y acá 210 más 5, nos dará 215. Y de esta manera tenemos como término común el 210. Ahora sí aplicamos la ecuación. El 210 lo elevamos al cuadrado, seguido de un signo más, y vamos a ubicar nuevamente el término común, que sería 210, pero ahora multiplicado por el segundo término del primer binomio, que es 3 positivo, más el segundo término del segundo binomio, que es 5 positivo. Ahora vamos a esta parte de acá, más el segundo término del primer binomio, que es 3, multiplicado por el segundo término del segundo binomio, que en este caso es 5. Ya, ahora simplemente desarrollamos la potencia, desarrollamos la suma, y luego la multiplicación y desarrollamos la multiplicación para obtener los siguientes resultados. 210 elevado al cuadrado es igual a tener 44.100. 3 más 5 es 8, 8 por 210 nos dará 1680 y 3 por 5 es 15. Una vez que sumamos estos tres términos independientes, obtenemos un resultado de 45.795. Y esto obviamente lo podemos comprobar si multiplicamos de manera directa 213 por 215. Pero acá pues lo desarrollamos utilizando la fórmula del cuarto producto notable. Por ejemplo, si queremos aplicar el cuarto producto notable a la multiplicación de 75 y 76, 75 por 76, lo podemos descomponer de esta manera. 70 más 5 por 70 más 6. De manera que tengamos un término común, que en este caso es el número 70. Aplicamos la ecuación y tendríamos que elevar el 70 al cuadrado, más
el pretérmino común, que es 70, por la suma de los dos segundos términos en ambos binomios. 70 por segundo término del primer binomio más segundo término del segundo binomio, más la multiplicación de los dos segundos términos de ambos binomios. Realizamos las operaciones y obtenemos que 75 por 76 nos dará un valor de 5.700. Y de esa manera ya aplicamos el cuarto producto notable a ejercicios con variables y el cuarto producto notable a ejercicios que no poseen variables. Eso es todo lo que analizaremos en este video con respecto al cuarto producto notable. Espero que logren asimilar, ¿verdad?, la explicación, tomen apuntes, repasen con sus libros de texto. Espero que se encuentren muy bien. Bendiciones. Nos vemos.